San Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 14. Amén. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Gracias al Señor Jesús. Bueno, estábamos hablando de esa manifestación de Dios en carne y que Él se había apropiado de cuerpo para hacer la obra expiatoria. Dios, entonces, ya manifestado en ese cuerpo de carne, fue entregado. En ese cuerpo ya físico de carne, murió, fue crucificado, fue sepultado, enterrado, como se dice en nuestro idioma, en nuestro argot popular, y también resucitó. Gloria al Señor. La palabra de Dios aclara que su cuerpo no se corrompió. No se corrompió. A pesar de que estuvo 3 días y 3 noches allá en la tumba, su cuerpo no se corrompió, porque la muerte no se apodera del Señor. El Señor es la vida misma. Gloria al Señor. Alabanzas. Porque no se corrompió, porque era sin pecado. Esa fue la razón. Y Dios tiene entonces una doble naturaleza. El Señor Jesucristo tiene una doble naturaleza. Como hombre, la naturaleza humana, pero como Dios, la naturaleza divina. Gloria al Señor. Entonces, en su forma de siervo, en su forma de hombre, fue que Él gustó la muerte. Él pudo morir y pudo entonces entregar su vida por nosotros en una demostración incomparable de amor. Porque por eso dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. ¿A usted lo han despreciado? ¿Lo han humillado? ¿Lo han abandonado? ¿Lo han tratado mal? ¿Lo han desechado? ¿Le han dicho que no sirve para nada? Quiero decirle que para el Señor usted es importante. Para el Señor usted es valioso. Para el Señor usted tiene un valor incalculable, porque Él fue capaz de dar su vida por nosotros. Y si Él fue capaz de dar su vida por usted y por mí, quiere decir que valemos. A Él sí le importamos. Aunque los demás nos desechen, nos dejen, nos desprecien, nos abandonen, el Señor permanece fiel. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, en esa naturaleza, Dios se reveló al ser humano. Se hizo conocer. Cuando la palabra de Dios dice que se manifestó, está diciendo que se hizo conocer, se hizo palpable y visible. Porque Dios en espíritu no se puede palpar ni ver. En espíritu no tiene carne ni huesos. Pero manifestado en carne se pudo ver, se pudo oír, se pudo palpar. Gloria al Señor. Entonces Dios se reveló en una forma de hombre. En esa forma, en esa naturaleza de hombre, Dios se hizo conocer, sin dejar de ser el único y verdadero Dios. Antes de estar manifestado en carne, Él era Dios.
manifestado en carne, siguió siendo Dios. Y sigue siendo Dios. Aleluya. Entonces, el asunto con el Señor es que es imposible dividir la naturaleza divina de la humana. Se puede diferenciar porque como hombre se cansó, tuvo hambre, tuvo sueño, ¿cierto? Como hombre estaba limitado a un tiempo y a un espacio, como hombre. Pero como Dios no tenía límite de ninguna clase. Le dijo a la higuera, nunca más darás fruto. Y cuando regresaron por el camino, la higuera estaba seca. Y los apóstoles se admiraron, se acordaron que le había dicho, nunca más darás fruto. Y dijeron, uy, esto es grande, esto es maravilloso. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, hermanos, estamos hablando de un Dios que aunque se manifestó en carne, no está limitado. Como Dios no está limitado jamás. Por eso Él sigue sanando cáncer, sida y cualquier enfermedad, por imposible que parezca, porque ahora como que están saliendo unas enfermedades nuevas que nunca se habían visto, pero aunque la medicina tenga que encerrarse, los médicos allá, la ciencia se encierre a hacer experimentos, a ver cómo combaten esa nueva enfermedad, el Señor ya tiene la cura hace rato, porque Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, en esa manifestación creció en estatura, en gracia, en sabiduría, aprendió la obediencia, dice la Escritura. Pero, hermano, eso no anula esa naturaleza que es ilimitada. Y es aquí donde hay una confusión en algunas personas, porque empiezan a discutir lo que es indiscutible, porque la Biblia, la palabra de Dios dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 verso 16, ¿cómo es que dice? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, hay dos naturalezas allí que se unen, que se funden para que el Dios del Antiguo Testamento, el Mesías prometido, el Salvador, que iba a venir personalmente a salvar la humanidad, estuviera presente, se hiciera verdad la palabra, se hiciera real esa promesa. Y entonces es lo que algunos discuten, porque es lo que algunos empiezan a decir, pero si era hombre, entonces no era Dios. Y la mayoría lo vio como un hombre normal. Los que lo vieron dijeron, pero es que lo conocemos. Y algunos entonces, para atribuir esa unión de las dos naturalezas, la divina con la humana, hablan de una unión hipostática, que viene del griego hipóstasis, que significa esencia. Puede sonar bonito, puede sonar muy intelectual, puede sonar lo más hermoso que se pueda decir, pero esto es un término técnico en la teología pseudocristiana que se usa para indicar que lo humano y lo divino están unidos en la persona del Señor Jesucristo. Pues nosotros no hablamos en esos términos. Nosotros sencillamente creemos lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice, Dios fue manifestado o Dios se manifestó en carne. Hermano, y mire, si uno intentara
desmembrar, desmenuzar y explicar sería totalmente imposible, porque es que, hermano, esto realmente es un milagro. Por eso el texto en Isaías dice: Dios mismo dará señal. ¿Qué quiere decir esa palabra señal? La palabra señal quiere decir milagro. Y usted no puede explicar un milagro. Los milagros son inexplicables. Porque si usted pudiera explicar un milagro, no sería milagro. La virgen dará a luz. ¿Cómo puede una virgen dar a luz? No puede. Porque tiene que dejar de ser virgen. Así la religión tradicional diga: fue virgen antes, es virgen durante y fue virgen después. Eso es totalmente falso. Pero que la virgen quedara embarazada sí es un milagro. Y esa fue la señal que el Señor dio. ¿Para qué dio el Señor esa señal? Para que el mundo, para que las personas, los habitantes de este planeta, conocieran que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que es Dios el que se hizo presente. Esa señal era para que supieran que Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, manifestado en carne, podía morir, podía entregar su vida, podía hacer una obra que es también algo maravilloso, que es la redención de nuestras almas. Nosotros estábamos vendidos al pecado. Nos vendieron barato al pecado. Nos regalaron. Pero estábamos vendidos, presos. Pero vino el que es más fuerte y venció a ese bandido. Aleluya. Lo derrotó y nos liberó a nosotros. Dice la Biblia que Él, en esa condición de hombre, en esa condición de la misma que estamos hechos nosotros, Él participó de carne y sangre, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y ustedes saben quién era Él. El que tenía el imperio de la muerte. El Señor no solo lo derrotó, sino que lo destruyó. Hermano, métase eso en su mente y corazón. El diablo, aunque quisiera, hermano, pararse como un gigante contra nosotros, aunque quisiera, tiene las ínfulas, él como que quisiera pararse y decir: vea, aquí estoy yo, el enemigo más poderoso que ustedes tienen. Pero nosotros también podemos reírnos en la cara de Satanás. Él no es un enemigo poderoso. El Señor Jesucristo lo destruyó. Nos entregó un enemigo vencido. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. El Señor nos entregó un enemigo derrotado, vencido, destruido. Al punto que la Biblia dice: el Señor aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Yo no sé si usted lo cree. Yo lo creo. Entonces, hermano, el Señor lo que hizo en esa condición de hombre fue infiltrar la muerte para destruir la muerte.
Satanás pensó que había vencido. Y hay quienes creen que el Señor fue derrotado. Hay un líder mundial que dijo que la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue la derrota de Dios. Pero eso quisiera que el diablo hacerle creer a la humanidad. Eso sería lo que el diablo quiere hacerle creer al mundo. Pero hay una iglesia que cree todo lo contrario. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la más grande victoria y la derrota de Satanás. ¡Lo creemos! ¡Aleluya! Hermano, entonces esa encarnación, esa manifestación de Dios en carne, es realmente un milagro. Y un milagro inexplicable. Un milagro que es para beneficio suyo y para beneficio mío. Yo salí siendo beneficiado con la muerte del Señor en la cruz. Por una sencilla razón. Yo era el que merecía estar allá en la cruz. Yo era el que merecía estar crucificado. Por mis pecados, por lo que yo hice, por todo, por lo que soy como ser humano. Yo merecía la cruz y no me salvaría tampoco. Pagaría lo que debía y fuera. Pero el problema fue resuelto por el Señor, porque Él se puso en lugar nuestro, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice la Biblia, pero tomó nuestro lugar, pagó lo que usted y yo debíamos. Ahora nosotros somos libres y le pertenecemos al que dio su vida por nosotros. Alabanzas, alabanzas al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, no se puede discutir lo indiscutible. Porque la obra del Señor Jesús no tiene discusión, sin altercado, sin disputa. Gloria al Señor. Es algo que no se puede contradecir, no se puede hacer. Entonces, lo que hace Dios, no hay necesidad de entenderlo, hermano. Usted y yo no necesitamos ser estudiados, universitarios, teólogos y decir, ya lo entendí. Lo que se necesita según la palabra de Dios es creer la obra que Él hizo por nosotros. El que creyere y fuere bautizado. No dice el que entendiere y fuere bautizado. Dice el que creyere y fuere bautizado. Esta obra hay que entenderla, hay que creerla, hay que aceptarla. Gloria al Señor. Solo basta con creer la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos quedan unos minuticos para hacer un paralelo, con respecto a unos textos de la palabra del Señor. En el principio dice la Biblia, leíamos en la Reina Valera 1960, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio dice la Reina Valera contemporánea, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, pero dice, y Dios mismo era la palabra. Es importante ese paralelo, esa revisión que hagamos de otras versiones, porque parece que nos aclaran un poquito lo que quiere decir el texto, ¿cierto? Hay un paralelo, entonces nos dice, ya existía la palabra en el principio. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque usted va a escuchar personas que van a decir que el Verbo no es Dios. Es más, hay algunas versiones de la Biblia en las que algunos se han atrevido a cambiar el texto original. ¿Por qué digo eso? Hay una versión que escribieron
donde la palabra Dios, que está con D mayúscula, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ya no lo escriben con D mayúscula, sino con una D minúscula. Y eso es un atrevimiento grande y hay juicio para el que hizo eso. Nosotros no podemos cambiar, ni quitar, ni poner de lo que dice la palabra del Señor. Y la persona que lo haga, pues estará abocada pues al juicio de Dios. Entonces, pero mire que acá sí dice, Dios mismo era la palabra. Entonces le estaba diciendo, hay algunos que no creen eso, no aceptan eso. Y dicen que es diferente el Dios creador, el Dios Jehová, es diferente, totalmente otra persona diferente al Hijo. Y cuando la palabra se está refiriendo aquí al verbo, se está refiriendo es al Señor Jesucristo. Pero está diciendo que el verbo era, dice, Dios mismo era la palabra. En otras palabras, Dios mismo es Jesucristo y Jesucristo es el mismo Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En la traducción del lenguaje actual dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Eso dice la traducción en lenguaje actual. En griego, entonces, esa palabra, la palabra carne llegó a ser. Es lo que significa en el griego la palabra verbo. La palabra carne llegó a ser. La palabra carne llegó a ser. Y la palabra era Dios, pero llegó a ser carne. Qué bueno que nosotros pues le demos el valor a estas palabras que se utilizan en estas versiones. El vocablo logos en 6 ocasiones se hace referencia al Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de San Juan, el verso 1, hay 3 referencias al Señor. Y dice, en el principio era el verbo. Entonces está la primera referencia. Y el verbo, la segunda referencia, era con Dios. Y el verbo, tercera referencia, era Dios. Esa palabra verbo, entonces, está conectada y hace referencia al Señor Jesucristo. En San Juan 1:14 hay otra referencia al verbo como el Señor Jesús. Dice, y aquel verbo, ¿qué? Fue hecho carne. Hay una cuarta ahí. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Tocante al verbo de vida. Esa es otra referencia al Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis, el capítulo 19, verso 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ese logos lo que quiere decir es que es el mismo Dios. La palabra logos se está refiriendo a que es el mismo Dios. Entonces, Dios es el origen y la verdad, el que sustenta todas las cosas. Es la causa de todas las cosas. Es el supremo creador, quien por el poder de su palabra creó todas las cosas. El logos es Dios en acción, es Dios obrando, Dios haciendo, Dios hablando. Cuando dijo el Señor, sea la luz, estaba usando la palabra y por la palabra fue creado todo. Gloria al Señor. Entonces, logos es Dios en acción, Dios obrando, Dios hablando, Dios haciendo lo que Él sabe hacer, cosas grandes y maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia en el idioma original dice también que el verbo se hizo carne. Esa palabra en griego, ginomai, se puede traducir como llegar a ser, hacerse
llegar a tener, manifestarse, aparecer o convertirse, porque él no era carne, pero llegó a manifestarse en carne. El verbo es espíritu. El verbo no se ve. Yo aquí les estoy hablando a ustedes, me están oyendo, pero ustedes no ven la palabra que yo les hablo. En el caso de Dios es igual. Dios habló y esa palabra no se veía, es el verbo. Pero esa palabra accionando, por esa palabra fueron creados los cielos y la tierra. Pero esa palabra se hizo visible, se hizo carne, se manifestó. Aleluya. Entonces, según el mismo significado de la palabra que toma en el contexto, se puede entender que la palabra, que es Dios mismo, se hizo o llegó a ser carne, se manifestó en carne, alcanzó, adquirió, experimentó un estado. Qué bendición, hermano, porque ese milagro tan grande es el que nos tiene aquí como hijos de Dios, redimidos, salvados, lavados con su sangre. Esa manifestación en carne, hermano, nos ha hecho una bendición muy grande. El apóstol Pablo habla del don inefable de Dios. Ese don inefable se está refiriendo a esto. Bendito el nombre del Señor. Entonces, eso de que habitó entre nosotros, en griego eskenosen, esta expresión se debe entender como morar y poner su tabernáculo. No dice que habitó en un cuerpo de carne, sino que habitó entre nosotros. Porque algunos quieren hacer aparecer que el cuerpo del Señor era un tabernáculo donde estaba Dios. Pero la Biblia dice, Dios habitó entre nosotros. El verbo habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, de esta manera se da a entender que no es que el cuerpo sea solamente el contenedor de la divinidad, sino que Dios se manifestó en carne y vivió personalmente entre los seres humanos. Dios con nosotros, Emmanuel. Gloria al Señor. Entonces Dios asumió la condición humana a plenitud y vivió una vida completamente humana, exceptuando que jamás pecó. Los seres humanos pecamos todos. Dice la Biblia que no hay ninguno que no peque. Pero en el caso del Señor, Él es sin pecado, Él es puro, Él es santo. Gloria al Señor. Jamás pecó. El Señor Jesucristo experimentó ser hombre sin dejar de ser el Dios real. Por eso esa afirmación que Él dejó su trono, hay que replantearla. Porque Él no dejó de ser Dios. El trono nunca estuvo vacío. Siempre estuvo ahí la gloria de Dios. Él no abandonó el trono. Él lo que hizo fue humillarse a sí mismo, haciéndose como nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es por ello que hay varios pasajes en los que se destaca la divinidad del Señor, y Jesucristo fue hombre y Dios al mismo tiempo. No dejó de ser Dios.